La enorme estación espacial llamada Nexus Prime flotaba en la oscuridad entre las estrellas como un gigante metálico esperando juzgar al universo. Dentro de sus relucientes salones, 7 especies alienígenas diferentes se habían reunido para lo que llamaron una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. El aire vibraba de tensión mientras criaturas de diversas formas y tamaños tomaban posiciones alrededor de la cámara circular que había presenciado innumerables decisiones que afectaron a miles de millones de vidas en toda la galaxia. El presidente Ztar del Imperio Velari se encontraba en el podio central. Su alta figura gris proyectaba largas sombras bajo la intensa iluminación. Sus ojos negros escudriñaban a los delegados reunidos mientras activaba la pantalla holográfica que les mostraría por qué habían sido convocados desde el otro lado del espacio conocido. La imagen que apareció sobre sus cabezas hizo que varios miembros del Consejo se revolvieran incómodos. En sus asientos, un pequeño planeta azul y verde giraba lentamente en la pantalla, con un aspecto pacífico e inofensivo desde la distancia. Pero Ztar sabía que no debía juzgar por las apariencias. Había visto los informes, estudiado los datos y llegado a la misma aterradora conclusión que sus asesores militares. Este mundo de aspecto inocente llamado Tierra albergaba la especie más peligrosa que la galaxia jamás había conocido. Compañeros del Consejo, comenzó Ztar, con la voz cargada de autoridad ganada durante siglos de liderazgo, nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes en nuestra historia. La especie conocida como humanos se ha expandido desde este único mundo a más de 300 colonias en tan solo 2 siglos. Su ritmo de crecimiento y avance tecnológico desafía todos los modelos que hemos creado para predecir el desarrollo de las especies. La pantalla holográfica cambió para mostrar un mapa de la expansión humana en su sector local del espacio. Aparecieron puntos rojos uno a uno, marcando cada colonia y puesto de avanzada humanos hasta que la pantalla se llenó con una red de presencia humana en expansión. La velocidad de la expansión hizo que varios miembros del Consejo se inclinaran hacia adelante en sus sillas, y sus diversas respiraciones se aceleraron a medida que procesaban lo que veían. Punto. El capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla de mando a bordo de la Tierra. La nave Ranger de la Fuerza de Defensa monitoreaba las comunicaciones de largo alcance mientras patrullaba los confines del espacio humano. Su oído entrenado captó algo inusual en las transmisiones alienígenas que su nave había estado interceptando durante meses. Los patrones de cifrado habían cambiado y había una urgencia en el tráfico de señales que le provocó un nudo en el estómago de preocupación. Stevens, vuelva a pasar esa última transmisión por el decodificador, le pidió Morrison a su oficial de comunicaciones. El teniente Danny Stevens manejaba su consola con experta eficiencia, sus dedos danzando sobre los controles mientras intentaba descifrar. A través del cifrado alienígena, que de repente se había vuelto mucho más sofisticado, se produjo el avance. 3 horas después, cuando Stevens logró decodificar un fragmento de la transmisión, las palabras que leyó en voz alta a Morrison le helaron la sangre. Señor, están hablando de algo llamado evento de extinción de clase 7. La transmisión menciona específicamente a la Tierra y usa términos como acción inmediata requerida y protocolo de exterminio completo. Morrison se levantó de su silla y se dirigió a la pantalla que mostraba las estrellas frente a ellos. En algún lugar, civilizaciones alienígenas discutían la destrucción total de la humanidad, y su pequeña nave patrulla era lo único que se interponía entre la Tierra y ese conocimiento. Sabía que debía llevar esta información al almirante Sullivan y al Comando de Defensa de la Tierra lo antes posible. De vuelta en Nexus Prime, el Consejo continuó sus deliberaciones a medida que se presentaban más pruebas. El almirante Coral, del dominio Sith, activó su propia pantalla holográfica, mostrando grabaciones de batallas entre fuerzas humanas y alienígenas durante la última década. Las imágenes eran perturbadoras, no por su violencia, sino por lo que revelaban sobre las capacidades humanas. Observen cómo se adaptan, dijo Coral, señalando una grabación de naves humanas enfrentándose a una patrulla cepriana. Sus tácticas iniciales son rudimentarias e ineficaces, pero a los pocos minutos de enfrentarse, empiezan a modificar su enfoque. Al final de esta batalla en particular, habían desarrollado contramedidas para armas que nunca antes habían encontrado. La grabación mostraba naves humanas moviéndose en patrones que parecían imposibles para seres que nunca antes se habían enfrentado a dicha tecnología. Anticipaban ataques, explotaban las debilidades en los diseños de naves alienígenas que les llevó siglos descubrir a los propios alienígenas y luchaban con una coordinación que sugería alguna forma de comunicación telepática en la Tierra. La almirante Kate Sullivan recibió la transmisión urgente de Morrison en su oficina, en las profundidades de las montañas de Colorado. El cuartel general del Comando de Defensa de la Tierra había sido construido para sobrevivir a casi cualquier ataque. Pero mientras leía las comunicaciones alienígenas decodificadas,
Sullivan se preguntó si incluso sus búnkeres más profundos serían suficiente protección contra lo que se avecinaba. Activó su sistema de comunicación seguro y envió alertas prioritarias a todas las colonias humanas, instalaciones militares y centros de investigación en el espacio conocido. El mensaje era simple, pero tenía el peso de la supervivencia de la especie. La condición decía: prepárense para una postura defensiva completa. Todo el personal civil inicia la evacuación inmediata a las zonas seguras designadas. La respuesta fue rápida y coordinada de una manera que habría sorprendido a los alienígenas que observaban desde sus sensores distantes. Las colonias humanas comenzaron a transformarse de asentamientos pacíficos en posiciones fortificadas. Las operaciones mineras se trasladaron a la producción de suministros militares. Las estaciones de investigación comenzaron a desarrollar nuevas armas y sistemas defensivos a un ritmo que desafiaba los procesos científicos normales. El Dr. Alex Carter trabajó hasta altas horas de la noche en su laboratorio de xenobiología, analizando cada fragmento de ADN alienígena y la tecnología que los humanos habían adquirido en los últimos 70 años desde el primer contacto. Su investigación había adquirido una nueva urgencia desde la alerta del almirante Sullivan, y lo que estaba descubriendo le hizo cuestionar todo lo que la humanidad creía saber sobre su lugar en el universo. Los patrones genéticos alienígenas mostraban evidencia de manipulación artificial, como si su evolución hubiera sido guiada por alguna fuerza externa. Más inquietantes fueron las similitudes que encontró entre las tecnologías alienígenas y los diseños humanos teóricos que nunca se habían construido. Era como si los humanos poseían un conocimiento instintivo de principios que deberían haber tardado siglos en desarrollarse. La computadora de Carter emitió una alerta cuando su programa de análisis completó su última ejecución. Los resultados mostraron que varias especies alienígenas compartían marcadores genéticos comunes que sugerían que todas habían sido modificadas por la misma civilización desconocida hace millones de años. Pero el descubrimiento realmente impactante se escondía en los archivos de comparación. El ADN humano contiene marcadores similares, pero eran más antiguos y complejos que cualquier cosa encontrada en las muestras alienígenas. La presidenta Lisa Rodríguez se presentó ante la Asamblea de las Colonias Unidas mientras representantes de cientos de mundos humanos se reunían en persona y mediante proyección holográfica. El gran salón bullía de energía nerviosa mientras los rumores de amenazas alienígenas se extendían entre la multitud. Rodríguez sabía que sus próximas palabras unirían a la humanidad en su mayor desafío o crearían pánico que podría destruirla antes de que los alienígenas dispararan un solo tiro. Ciudadanos de la humanidad, comenzó. Su voz se oyó con claridad por el salón y a través del espacio hasta cada asentamiento humano. Nos enfrentamos a una amenaza que busca acabar con nuestra existencia simplemente porque nos hemos atrevido a alcanzar las estrellas. El Consejo Galáctico nos ha declarado demasiado peligrosos para vivir y exige nuestra rendición total en 30 días. La sala estalló en gritos furiosos y exigencias de acción militar inmediata, pero Rodríguez levantó la mano para pedir silencio. Cuando el ruido se apagó, continuó con palabras que serían recordadas por generaciones. No salimos de las cavernas de la Tierra ni construimos una civilización que se extiende por las estrellas solo para inclinarnos ante amos alienígenas que temen en lo que podríamos convertirnos. La humanidad ya se ha enfrentado a la extinción y ha sobrevivido. La enfrentaremos de nuevo, y no solo sobreviviremos. Les demostraremos a estos alienígenas por qué deberían habernos dejado en paz. El discurso se transmitió por el espacio humano, llegando a colonias, naves y puestos de avanzada a lo largo de su territorio. La respuesta fue inmediata y unánime. La humanidad lucharía, y lucharía unida como una sola especie, contra la oscuridad que buscaba destruirla por el crimen de extenderse demasiado y crecer demasiado rápido. La flota alienígena que emergió del hiperespacio en los confines del territorio humano no se parecía a nada que el universo hubiera visto en la historia registrada. Más de 10.000 naves de 7 civilizaciones diferentes se movían en perfecta formación. Su masa combinada bloqueaba campos estelares enteros mientras avanzaban hacia el espacio humano. Cada nave representaba décadas de ingeniería avanzada y siglos de experiencia militar. Sin embargo, sus comandantes no se alegraban de la abrumadora ventaja que poseían. El almirante de flota coral permanecía en el puente de su nave insignia, el Juicio Eterno, observando las exhibiciones tácticas que mostraban la patética respuesta humana a su llegada. Se habían detectado menos de 400 naves humanas en todo el sector, dispersas por docenas de sistemas estelares como juguetes olvidados por niños. La certeza matemática de la victoria debería haberle dado satisfacción, pero algo en la forma en que las naves humanas se movían por el espacio lo inquietaba. El primer contacto entre las flotas ocurrió cerca de Próxima Centauri, donde el comandante Ben Ayes lideró una patrulla de 12 interceptores humanos en lo que debería haber sido un barrido fronterizo rutinario.
Sus sensores detectaron la fuerza de exploración alienígena mucho antes de que avistaran a su pequeño escuadrón, lo que le dio minutos preciosos para estudiar sus patrones de aproximación y la disciplina de formación. Hayes abrió un canal con sus pilotos, con voz serena a pesar de las 300 naves enemigas que se acercaban. En su posición. Parece que la fiesta empezó temprano, gente. Recuerden su entrenamiento y manténganse firmes en el plan. Estos alienígenas creen saber cómo luchamos, así que mostrémosles algo nuevo. Los interceptores humanos se dispersaron como hojas al viento. Cada piloto tomó un vector diferente a través del campo de asteroides que dominaba esta región del espacio. El comandante alienígena que lideraba la fuerza de exploración esperaba que los humanos huyeran o lanzaran un ataque frontal desesperado, pero en cambio, sus naves se adentraron en un laberinto de rocas giratorias y anomalías gravitacionales que sus sensores habían descartado como peligros para la navegación. Lo que sucedió después sería estudiado por académicos militares durante décadas. Las naves humanas usaron los asteroides no como cobertura, sino como armas, calculando con precisión la mecánica orbital para enviar rocas masivas que giraban hacia formaciones alienígenas a velocidades que convertían la simple piedra en proyectiles devastadores cuando los alienígenas intentaban destruir los asteroides con sus armas de energía. Las explosiones resultantes crearon nubes de escombros sobrecalentados que dañaron sus propias naves. Hayes observó desde detrás de un asteroide de 1 kilómetro de ancho cómo las naves alienígenas colisionaban entre sí, intentando evitar el caos que su escuadrón había creado. Sus pilotos reportaron éxitos similares en todo el campo, con naves alienígenas diseñadas para el combate en espacio abierto, que se encontraron atrapadas en un entorno donde su tecnología superior no significaba nada. Para cuando terminó la escaramuza, los humanos habían destruido 47 naves alienígenas y solo habían perdido 3. La noticia del enfrentamiento llegó a la colonia Marte en cuestión de horas, donde el general Ryan Brooks supervisó la evacuación de civiles mientras preparaba las defensas del planeta rojo para la tormenta que se avecinaba. Marte se había transformado durante el último siglo en el mundo fortaleza de la humanidad. Su superficie estaba salpicada de instalaciones de armas y generadores de escudos construidos con tecnologías que parecían surgir de la nada. Dot Brooke se encontraba en el puesto de mando, en un centro excavado en las profundidades de los monjes del Olimpo, observando los informes de estado que llegaban desde todo el sistema solar. Todos los mundos humanos se preparaban para el asedio, pero Marte sería la clave para la supervivencia de la humanidad. La posición del planeta lo convertía en la plataforma natural para cualquier defensa de la Tierra, y sus instalaciones subterráneas podrían albergar a millones de refugiados si caían las colonias exteriores. El ayudante del general le trajo informes del combate en Próxima, y Brooke sonrió con tristeza al leer el resumen táctico de Haye. Los alienígenas tenían superioridad numérica y tecnológica, pero luchaban como seres que nunca se habían enfrentado a un enemigo que se negara a seguir las reglas convencionales de combate. La mayor ventaja de la humanidad no residía en sus armas ni naves, sino en su disposición a pensar de maneras que violaban todas las suposiciones sobre la guerra civilizada. La DRA. Emma Walsh trabajaba en un laboratorio que oficialmente no existía, enterrado bajo Ciudad Luna, donde los proyectos de investigación humana más clasificados se desarrollaban las 24 horas del día. Su estudio de la genética humana había adquirido una importancia desesperada desde el ultimátum alienígena, y sus últimos descubrimientos eran inquietantes. Apenas comenzaba a comprender. Las secuencias de ADN que había aislado de restos humanos antiguos mostraban patrones que no podrían haber evolucionado de forma natural. Alguien o algo había modificado deliberadamente la genética humana hace millones de años, insertando códigos latentes que no cumplían ninguna función aparente en el desarrollo humano normal. Pero cuando sometió estas secuencias latentes a los mismos indicadores de estrés que mostraban los veteranos de guerra, los genes comenzaron a activarse de formas que desafiaban la comprensión científica actual. Dot Walsh repitió las pruebas, revisando su equipo y metodología en busca de errores que pudieran explicar los resultados imposibles. Los datos se mantuvieron consistentes. El ADN humano contenía modificaciones artificiales que respondían al estrés extremo, liberando capacidades que los humanos actuales no poseen. Las implicaciones eran asombrosas, sugiriendo que la humanidad no había evolucionado de forma natural, sino que había sido diseñada para fines que permanecían ocultos. La primera gran batalla de la guerra comenzó cuando la flota alienígena llegó a la colonia humana de Nueva California, un próspero mundo de 20 millones de personas que se había convertido en un símbolo de la expansión de la humanidad en el espacio. A los colonos se les había dado la opción de evacuar, pero la mayoría optó por quedarse y luchar por el mundo que habían construido con sus propias manos. La fuerza de asalto alienígena esperaba encontrar una red defensiva primitiva y una resistencia dispersa de una especie que apenas entendía la tecnología que utilizaban. En cambio,
Se encontraron con sistemas de armas que parecían anticipar sus patrones de ataque y escudos defensivos que absorbían energía de maneras que violaban la física conocida. Los cazas humanos salieron en masa de bases ocultas como insectos furiosos. Sus pilotos volaban con una coordinación que sugería comunicación telepática. El coronel de la Marina Sam Rodríguez lideró la defensa terrestre cuando las tropas alienígenas finalmente aterrizaron en el planeta X, esperando enfrentarse a seres que jamás se habían topado con tecnología militar avanzada. Sus soldados se movían por los campos de batalla urbanos con un conocimiento instintivo de las debilidades alienígenas, algo que sus manuales de entrenamiento jamás habían abordado. Parecían saber a dónde se moverían las fuerzas enemigas antes de que los propios alienígenas decidieran sus tácticas. La batalla por Nueva California duró 3 días y terminó con la fuerza de asalto alienígena en plena retirada, dejando atrás casi la mitad de sus naves y fuerzas terrestres. Los defensores humanos habían sufrido numerosas bajas, pero habían demostrado algo que conmocionó al Consejo Galáctico. La humanidad no solo podía resistir su tecnología avanzada, sino que podía derrotarla utilizando métodos sin sentido lógico. Los informes de la batalla describían a soldados humanos que continuaban luchando con heridas que deberían haber sido fatales. Pilotos que pilotaban naves dañadas que no deberían haber podido despegar, y sistemas defensivos que parecían repararse automáticamente durante el combate. Los extraterrestres esperaban enfrentarse a una especie primitiva armada con armas rudimentarias, pero en cambio se encontraron luchando contra un enemigo que parecía volverse más fuerte y peligroso con cada hora que pasaba. El Dr. Nathan Price trabajó frenéticamente en sus instalaciones de investigación en la Tierra, estudiando la tecnología alienígena que las fuerzas humanas habían capturado durante los primeros enfrentamientos. Lo que descubrió desafió todo lo que la humanidad creía saber sobre su lugar en el universo. Las armas y sistemas defensivos más avanzados de los extraterrestres se basaban en principios que científicos humanos habían desarrollado de forma independiente, a menudo décadas antes de establecer el primer contacto con civilizaciones alienígenas. Las fórmulas matemáticas que regían los escudos de energía alienígenas eran idénticas a los trabajos teóricos publicados por físicos humanos a principios del siglo XXI. Los sistemas de propulsión que impulsaban sus naves más rápidas utilizaban principios que los ingenieros humanos habían propuesto, pero nunca construido, debido a limitaciones materiales que, por alguna razón, ya no parecían aplicables a la tecnología humana. Price se dio cuenta de que la humanidad no estaba aprendiendo ciencia alienígena, sino recordándola como si el conocimiento siempre hubiera estado presente en sus mentes, esperando que surgieran las condiciones adecuadas. La guerra no solo estaba despertando las capacidades militares humanas, sino que estaba desencadenando un renacimiento de la comprensión científica que parecía surgir de la nada, pero que se sentía perfectamente natural para todos los involucrados. A medida que la noticia de la victoria humana se extendía por el espacio alienígena, el pánico comenzó a apoderarse del Consejo Galáctico. Su exterminio cuidadosamente planeado de una especie primitiva se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso de lo que jamás habían imaginado. Los humanos no solo sobrevivían al asalto, sino que aprendían y se adaptaban a un ritmo que sugería que poseían capacidades que habían estado ocultas deliberadamente hasta el momento de mayor necesidad. El patrón surgió lentamente al principio, como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar hasta que alguien se alejaba lo suficiente como para ver el panorama completo. El capitán Beltar de la Armada Ceprian había luchado en 17 campañas diferentes a lo largo de 4 décadas de servicio militar, pero nada en su experiencia lo preparó para lo que presenciaba en el espacio humano. Sus informes al Consejo Galáctico se volvían más inquietantes con cada enfrentamiento. Las fuerzas humanas no solo aprendían de sus batallas, sino que desarrollaban sus tácticas en tiempo real, a veces cambiando por completo su enfoque en medio del combate, de maneras que sugerían comunicación instantánea a través de grandes distancias. Naves que deberían haber sido destruidas continuaban luchando con una coordinación imposible, como si la pérdida de naves individuales no significara nada para la estrategia humana general. Beltar estudió las grabaciones tácticas de la batalla de la estación Kepler, donde una fuerza de defensa humana de 30 naves había mantenido a raya a su flota de 200 durante 6 horas antes de la llegada de refuerzos. Los humanos habían utilizado las instalaciones industriales de la estación para fabricar nuevas armas durante la batalla, creando tipos de munición diseñados específicamente para explotar las debilidades de los escudos ceprianos que sus propios ingenieros habían descubierto solo meses antes. El coronel de la Marina Sam Rodríguez se agazapó tras los restos retorcidos de un transporte civil en la colonia Nueva California, observando cómo los soldados alienígenas avanzaban entre las ruinas humeantes de lo que había sido un tranquilo distrito residencial. Sus hombres estaban dispersos en posiciones que carecían de sentido táctico según la doctrina militar estándar. Sin embargo, cada instinto le decía que estaban exactamente donde debían estar. Los alienígenas se movían con precisión mecánica.
Sus servoarmaduras brillaban a la luz de los edificios en llamas mientras barrían la zona en busca de supervivientes humanos. Rodríguez sintió un extraño cosquilleo en el fondo de su mente, como si alguien le susurrara coordenadas e información de tiempo directamente a su conciencia. Sin cuestionar la fuente de este conocimiento, hizo señales con las manos a su escuadrón que los posicionaron perfectamente para aprovechar las brechas en la formación alienígena que de alguna manera sabía que aparecería. La emboscada que siguió se ejecutó con una precisión que sorprendió al propio Rodríguez. Sus soldados se movieron como un solo organismo, anticipándose a las acciones de los demás y cubriendo ángulos de ataque para los que nunca habían entrenado. El escuadrón alienígena fue eliminado en menos de 30 segundos. Su tecnología avanzada era inútil contra un enemigo que parecía conocer cada movimiento antes de que lo hicieran. Informes similares llegaron de fuerzas humanas de toda la galaxia. Los pilotos informaron que sus naves respondían a pensamientos en lugar de controles manuales. Las unidades de infantería describieron una conciencia del campo de batalla que iba mucho más allá de lo que su equipo debería haber proporcionado. Los equipos de ingeniería se encontraron construyendo armas y defensas utilizando principios que nunca habían estudiado, pero que de alguna manera entendían a la perfección. El Dr. Nathan Price trabajó durante su tercera noche consecutiva en las instalaciones de investigación bajo Ginebra, rodeado de tecnología alienígena que su equipo había capturado en varios campos de batalla. El gran avance llegó cuando dejó de intentar comprender cómo funcionaban los dispositivos alienígenas y se centró en su lugar en por qué funcionaban como lo hacían. Los patrones de energía que impulsaban las armas alienígenas eran idénticos a los modelos teóricos que los físicos humanos habían propuesto siglos antes, pero que habían descartado por considerarlos imposibles debido a las limitaciones materiales. Los manipuladores gravitacionales que utilizaban las naves alienígenas para viajar más rápido que la luz se basaban en principios con los que los ingenieros humanos habían soñado, pero que nunca habían intentado construir. Price se dio cuenta de que la humanidad no estaba descubriendo nueva ciencia, sino recordando conocimientos que habían permanecido enterrados en su inconsciente colectivo durante millones de años. El estrés de la guerra estaba despertando recuerdos que no pertenecían a individuos, sino a toda la especie, como si la humanidad hubiera poseído alguna vez la tecnología que hizo posible la existencia de la ciencia alienígena actual. En comparación, la ciencia parecía primitiva. El descubrimiento más inquietante se produjo cuando Price analizó las firmas cuánticas de la tecnología alienígena y las comparó con lecturas similares de equipos humanos. Los patrones no solo eran similares, sino variaciones de un mismo tema, como si tanto la tecnología humana como la alienígena fueran intentos rudimentarios de recrear algo mucho más avanzado que hubiera existido hace mucho tiempo. La DRA. Rachel Stone se arrodilló en la selva amazónica, retirando cuidadosamente la tierra de las estructuras de piedra que su equipo databa en más de 5 millones de años. Las ruinas que su equipo había descubierto contradecían todo lo que la ciencia sabía sobre la historia de la Tierra, mostrando evidencia de una civilización avanzada que precedió a la evolución de los humanos modernos por millones de años. La arquitectura era inquietantemente familiar, utilizando principios de diseño que resultaban naturales para la mente humana a pesar de ser completamente ajenos a cualquier civilización conocida. Stone encontró emplazamientos de armas construidos para seres de tamaño y proporciones humanas, conductos de energía que seguían patrones similares a la ingeniería humana moderna, y lo más inquietante de todo, símbolos tallados en la piedra que se asemejaban a fórmulas matemáticas utilizadas en la física humana actual. La datación por carbono confirmó que las estructuras eran mucho más antiguas que cualquier civilización humana conocida. Sin embargo, todo en ellas sugería que habían sido construidas por seres que pensaban y diseñaban como los humanos. Stone comenzó a preguntarse si la humanidad no había evolucionado en la Tierra, sino que había sido colocada allí por los supervivientes de la civilización que había construido estas ruinas imposibles. La almirante Kate Sullivan se encontraba en el centro de mando bajo la superficie terrestre, observando las pantallas de estado que mostraban las posiciones de las fuerzas humanas y alienígenas en todo el espacio conocido. La situación táctica debería haber sido desesperada, con las flotas alienígenas superando en número a las fuerzas humanas en una proporción de 30-1. Sin embargo, de alguna manera, sus comandantes informaban de la victoria. Tras una victoria contra todo pronóstico, los informes desafiaban todos los principios de la ciencia militar que había aprendido durante 40 años de servicio. Las naves humanas realizaban maniobras que deberían haberlas destrozado, soportaban daños que deberían haberlas destruido y luchaban con una coordinación que requería sistemas de comunicación que no poseían. Sullivan abrió un canal con el capitán Morrison, cuya nave lideraba una defensa desesperada del sistema Taeti. Su voz se escuchó con claridad a pesar de estar a más de 11 años luz de distancia, como si la distancia no significara nada para el método de comunicación que estuvieran usando. Almirante, algo nos está sucediendo,
informó Morrison, con la voz llena de asombro en lugar de miedo. Mi tripulación trabaja como una sola mente, pero no hemos perdido nuestras personalidades individuales. Es como si nos estuviéramos convirtiendo en algo más que humanos, sin dejar de ser nosotros mismos. Informes similares llegaron de todo el espacio humano. Tripulaciones que nunca habían trabajado juntas operaban con perfecta coordinación. Soldados tomaron decisiones tácticas que salvaron vidas que jamás conocerían. Ingenieros resolvieron problemas que requerían conocimientos que nunca habían adquirido. Los comandantes alienígenas se reunieron en una sesión de emergencia a bordo del Nexus. Prime revisó informes de batalla que desafiaban su comprensión de lo posible. Las fuerzas humanas mostraban capacidades que sugerían que no luchaban individualmente, sino como parte de una vasta inteligencia colectiva que abarcaba múltiples sistemas estelares. El almirante de flota coral presentó pruebas de que las naves humanas compartían información instantáneamente a distancias que deberían haber requerido horas incluso para los sistemas de comunicación más rápidos. Las fuerzas terrestres humanas coordinaban ataques en múltiples mundos simultáneamente, como si una sola mente dirigiera todo el esfuerzo bélico. Lo más inquietante eran los informes sobre tecnología humana que se mejoraba a sí misma durante el combate. Las naves dañadas resultaron ser más resistentes después de las reparaciones que cuando eran nuevas. Las armas se modificaban para ser más efectivas contra defensas alienígenas específicas. Colonias humanas enteras transformaban su infraestructura de la noche a la mañana para apoyar mejor el esfuerzo bélico. El Consejo Galáctico se enfrentaba a una posibilidad aterradora. No habían atacado a una especie primitiva, sino que habían despertado algo que había estado deliberadamente oculto hasta el momento de mayor necesidad. Los humanos no solo contraatacaban, sino que se estaban convirtiendo en algo nunca antes visto en la galaxia. Algo que evocaba un poder y un propósito que trascendía cualquier registro histórico. El presidente Zkar revisó informes de inteligencia que sugerían que el ADN humano no había evolucionado de forma natural, sino que había sido modificado artificialmente por una civilización desconocida hace millones de años. Las modificaciones parecían estar diseñadas para permanecer latentes hasta que se activaran por un estrés extremo, momento en el que liberarían capacidades que hacían que la tecnología galáctica actual pareciera primitiva. La guerra que se suponía eliminaría a una peligrosa especie joven había despertado algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier cosa que el Consejo Galáctico hubiera enfrentado jamás. Los humanos recordaban quiénes eran realmente, y ese recuerdo los transformaba en algo que hacía que sus enemigos se cuestionaran si habían cometido el mayor error de la historia galáctica. El momento del verdadero despertar llegó durante la batalla de la estación Titán, cuando la piloto Jennifer Wright se encontró volando a través de un campo de asteroides a velocidades que deberían haber sido imposibles de sobrevivir para cualquier humano. Su caza se movía por el espacio como si fuera una extensión de su propio cuerpo, respondiendo a pensamientos que aún no había formado y evitando obstáculos antes de que su mente consciente los registrara. Wright sintió que su conciencia se expandía más allá de los confines de su cabina, alcanzando las mentes de sus compañeros de escuadrón, dispersos a lo largo de miles de kilómetros de espacio. Podía percibir sus posiciones, sus intenciones y sus evaluaciones tácticas con tanta claridad como si estuvieran sentados a su lado. Aún más inquietante fue comprender que esta conexión le parecía perfectamente natural, como si hubiera volado así toda su vida y apenas hubiera recordado cómo los cazas alienígenas que perseguían a su escuadrón se movían con precisión mecánica, siguiendo patrones de ataque que habían tenido éxito contra todos los enemigos con los que se habían topado anteriormente. Pero Wright y sus compañeros pilotos parecían conocer estos patrones antes de que los alienígenas los ejecutaran, convirtiendo lo que debería haber sido una emboscada devastadora en un contraataque coordinado que destruyó toda la formación alienígena sin perder ni una sola nave humana. Informes similares inundaron los canales de comunicación desde el espacio. Los pilotos describieron aeronaves que respondían a sus pensamientos. Los soldados informaron sobre armas que parecían autoapuntarse, y las tripulaciones de las naves descubrieron que sus naves realizaban mantenimiento y reparaciones sin intervención humana. La tecnología que la humanidad había construido durante siglos revelaba repentinamente capacidades que sus creadores jamás habían imaginado. El Dr. Alex Carter se encontraba frente a una pantalla holográfica en su laboratorio, observando secuencias genéticas que desafiaban todo lo que creía saber sobre la evolución humana. Los códigos latentes que había descubierto en el ADN humano no eran mutaciones aleatorias, sino programas cuidadosamente diseñados a la espera de ser activados. El estrés de la guerra había activado estos programas, causando cambios en la fisiología humana que ocurrían demasiado rápido para ser una evolución natural, según las muestras de sangre que había recogido en combate. Los veteranos mostraron modificaciones celulares que mejoraron el tiempo de reacción, aumentaron la fuerza física y, lo más notable,
parecían permitir alguna forma de comunicación telepática entre individuos que compartían marcadores genéticos similares. Los cambios se propagaban entre la población humana como un virus beneficioso, transmitido por la proximidad a quienes ya habían experimentado la transformación. La investigación de Carter reveló que la humanidad no solo estaba evolucionando, sino que estaba volviendo a un estado previo de desarrollo que había sido suprimido artificialmente durante millones de años. Los bloqueos genéticos que habían mantenido latentes estas habilidades se desmoronaban bajo la presión de la supervivencia de toda la especie, revelando capacidades que sugerían que los humanos habían sido algo mucho más avanzado que la civilización galáctica actual. Las fuerzas terrestres lideradas por el sargento Mike Thompson demostraron las manifestaciones físicas del despertar de la humanidad. Durante la defensa de la base Europa, Thompson se encontró moviéndose con una velocidad y una fuerza que desafiaban las limitaciones humanas, coordinando ataques con soldados estacionados en diferentes niveles de la base mediante alguna forma de comunicación mental directa. La fuerza de asalto alienígena que aterrizó en Europa esperaba enfrentarse a defensores armados con armas cinéticas primitivas y escudos de energía básicos. En cambio, se encontraron con soldados humanos que parecían predecir sus movimientos, que ignoraban heridas que deberían haber sido debilitantes y que luchaban con una coordinación que sugería que eran componentes de un solo organismo en lugar de guerreros individuales. Thompson observó a sus hombres trabajar juntos con una eficiencia que lo asombró. No necesitaban comunicación verbal para coordinar sus movimientos, ni sistemas electrónicos para compartir información táctica, ni oficiales que dirigieran sus acciones. Cada soldado sabía instintivamente dónde se le necesitaba y qué papel debía desempeñar en la batalla, como si todos siguieran un plan preexistente. En su inconsciente colectivo, la batalla terminó con la destrucción total de la fuerza de desembarco alienígena, lograda a un coste en bajas humanas imposiblemente bajo dadas las ventajas tecnológicas del enemigo. Los equipos médicos que examinaban a los heridos descubrieron que los soldados humanos se recuperaban de sus heridas a un ritmo que excedía los límites biológicos conocidos. De alguna manera, sus cuerpos accedían a reservas de capacidad regenerativa que los humanos normales no poseían. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico, convocada a bordo de Nexus Prime, duró 3 días, mientras los comandantes militares presentaban pruebas que cuestionaban todas sus suposiciones sobre la especie que intentaban exterminar. El almirante de flota coral mostró grabaciones tácticas que mostraban naves humanas realizando maniobras que violaban la física conocida, coordinándose a través de múltiples sistemas estelares sin comunicación detectable, y lo más inquietante de todo, pareciendo repararse y mejorarse a sí mismas durante el combate. Las grabaciones mostraban naves humanas, dañadas por armas alienígenas, que seguían luchando con una eficacia indefinida. Las secciones dañadas del casco se regeneraban utilizando materiales que las naves no deberían haber contenido. Los sistemas de armas destruidos reaparecían con nuevas configuraciones, más efectivas contra defensas alienígenas específicas. El capitán Beltar presentó su análisis de la evolución táctica humana, mostrando cómo los comandantes humanos desarrollaban contramedidas a las estrategias alienígenas a una velocidad de lo que debería haber sido posible. Las fuerzas humanas no solo aprendían de las batallas individuales, sino que, de alguna manera, compartían conocimiento táctico instantáneamente en toda su estructura militar, creando una inteligencia colectiva que se volvía más efectiva con cada enfrentamiento. La evidencia más aterradora provenía de comunicaciones humanas interceptadas que sugerían que su transformación se estaba acelerando. Colonias humanas enteras reportaban fenómenos que desafiaban la explicación científica. Niños que demostraban conocimientos que nunca habían adquirido. Adultos que podían comunicarse a grandes distancias sin tecnología. Y lo más inquietante de todo, una infraestructura que parecía construirse y modificarse según las necesidades humanas. La ingeniera Lisa Park trabajaba en los astilleros sobre la Tierra, donde la nueva generación de naves de guerra de la humanidad tomaba forma. Lo que presenció desafió su comprensión fundamental de la ingeniería y la fabricación. Las naves se construían a sí mismas utilizando materiales y técnicas que la ciencia humana jamás había desarrollado, pero que parecían perfectamente naturales de implementar. Park observó cómo las secciones del casco se ensamblaban a partir de materias primas utilizando patrones que optimizaban la resistencia, la velocidad y la capacidad armamentística de maneras que superaban cualquier logro previo de los ingenieros humanos. Las naves incorporaban tecnologías que parecían surgir de la nada, como si el conocimiento necesario para construirlas siempre hubiera existido en la mente humana, pero hubiera permanecido oculto hasta el momento de mayor necesidad. Las nuevas naves no se parecían en nada a los diseños de naves humanas anteriores, pero su construcción parecía inconfundiblemente humana. Se movían por el espacio con una gracia que sugería criaturas vivas en lugar de construcciones mecánicas, y sus sistemas de armas parecían adaptarse automáticamente a cualquier objetivo que encontraran.
Park se dio cuenta de que la humanidad no solo estaba construyendo naves, sino creando algo que era en parte tecnología y en parte extensión de la conciencia humana. Las naves respondían tanto a las intenciones de sus tripulaciones como a los controles manuales, y sus capacidades parecían fortalecerse a medida que sus operadores humanos se conectaban más con el despertar de la humanidad. La conciencia colectiva se extendía por sus espacios. La DRA. Emma Walsh logró el avance definitivo en su investigación genética al descubrir que las modificaciones artificiales en el ADN humano no eran adiciones aleatorias, sino fragmentos de una plantilla genética mucho más grande que había sido deliberadamente dispersa y oculta. La guerra estaba provocando que estos fragmentos se reensamblaran, revelando un patrón genético completo perteneciente a una especie mucho más avanzada que la humanidad actual. La plantilla reconstruida mostraba que los humanos poseían capacidades que hacían que la tecnología galáctica actual pareciera primitiva en comparación. Habían sido capaces de manipular la materia a nivel molecular, comunicarse instantáneamente a través de vastas distancias, y lo más notable, compartir la conciencia manteniendo la identidad individual. Walsh se dio cuenta de que la humanidad no estaba evolucionando hacia algo nuevo, sino que recordaba lo que siempre había sido. La especie que el Consejo Galáctico temía como una amenaza potencial era en realidad el remanente de una civilización que una vez protegió la galaxia. Ante amenazas demasiado grandes para que un solo mundo las enfrentara, el despertar se aceleraba, extendiéndose por el espacio humano como una ola de recuerdos que transformaba no solo a individuos, sino a mundos enteros. La humanidad se estaba convirtiendo en algo que la galaxia no había visto en millones de años. Algo que había permanecido oculto deliberadamente hasta el momento en que su protección fuera necesaria de nuevo. El sistema de almas se había convertido en algo que desafiaba todas las leyes de la física y la ciencia militar conocidas por la civilización galáctica. Cuando la flota combinada del Consejo Galáctico llegó para asestar el golpe final a la humanidad, no encontraron la resistencia desesperada de una especie moribunda, sino algo que desafiaba su comprensión de lo que era posible en el universo. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de su nave. Pero ya no era solo un humano al mando de una sola nave. Su conciencia se había expandido para abarcar la percepción de miles de millones de mentes humanas, manteniendo de alguna manera su propia identidad y recuerdos. Podía sentir la presencia de todos los humanos del sistema solar, desde los niños que se escondían en las profundidades. Refugios de la Tierra para los soldados que custodiaban las plataformas defensivas alrededor de Júpiter. La flota humana que se enfrentó a la armada alienígena no contaba con cientos, sino con decenas de miles, con nuevas naves materializándose a partir de material crudo de asteroides. Incluso mientras los alienígenas observaban, las naves no se parecían en nada a las bases de datos galácticas. Sus agujeros fluían como metal líquido y sus conjuntos de armas cambiaban de configuración a medida que se adaptaban para enfrentarse a diferentes tipos de naves enemigas. Morrison abrió un canal de comunicación que llegó a todas las naves de ambas flotas simultáneamente. Su voz llevaba el peso de una especie entera, despertando a su verdadero propósito. Flota del Consejo, han cometido un grave error. Vinieron aquí para destruir lo que temían que fuera una especie joven y peligrosa. Pero su agresión ha despertado algo mucho más antiguo que sus civilizaciones. La almirante Kate Sullivan sintió que su conciencia se fusionaba con la conciencia humana colectiva, conservando su autoridad de mando individual y su experiencia táctica. A través de la percepción ampliada que ahora conectaba a toda la humanidad, pudo ver la flota alienígena no solo como naves y armas, sino como seres vivos impulsados por el miedo a algo que no entendían. Las naves alienígenas se movían en perfecta formación. Sus comandantes seguían planes de batalla que habían tenido éxito durante siglos contra todos los enemigos a los que se habían enfrentado. Pero la flota humana no respondía según ninguna doctrina táctica conocida. En lugar de responder a la fuerza con fuerza, las naves humanas parecían esquivar los ataques alienígenas, sus cascos volviéndose translúcidos a medida que los rayos de energía los atravesaban inofensivamente. Sullivan se dirigió a la flota alienígena con palabras que transmitían la autoridad del conocimiento antiguo. Ahora recordamos lo que éramos antes de que nos obligaran a escondernos entre las estrellas. Éramos los guardianes de esta galaxia, los protectores de la vida contra las amenazas que provienen de los oscuros espacios entre mundos. Su ataque nos ha despertado para cumplir ese propósito una vez más. Las naves humanas comenzaron a demostrar capacidades que violaban todos los principios de la ciencia conocida. Se movían sin propulsión visible, aparecían en múltiples lugares simultáneamente y disparaban armas que parecían doblarse. El espacio y el tiempo mismo. Las señales energéticas que produjeron eran diferentes a cualquier otra en las bases de datos galácticas, lo que sugería una tecnología que operaba con principios que la ciencia actual aún no había descubierto. La DRA.
Rachel Stone se encontraba en las antiguas ruinas bajo la selva amazónica, observando cómo los símbolos tallados en piedra comenzaban a brillar con una luz interior que respondía al despertar de la conciencia humana en toda la galaxia. Las estructuras que su equipo había excavado no eran ruinas de una civilización muerta, sino instalaciones latentes dejadas por la anterior encarnación de la humanidad. Leones de hace años. Los símbolos tallados se revelaron como un registro del propósito original de la humanidad y la razón de su largo exilio de los asuntos galácticos. Habían sido los guardianes del universo, una especie diseñada no para la conquista, sino para la protección de civilizaciones más jóvenes contra las amenazas cósmicas que surgían periódicamente del espacio conocido. Stone leyó los registros antiguos a través del conocimiento que fluía a su mente desde la conciencia humana colectiva. La humanidad había librado una guerra contra entidades de otra dimensión que buscaban consumir toda la vida en la galaxia. La victoria había requerido un sacrificio tan tremendo que los humanos supervivientes se dispersaron por el espacio y el tiempo. Sus recuerdos, encerrados hasta el momento en que su protección fuera necesaria de nuevo. Los alienígenas que ahora exigían la extinción de la humanidad eran descendientes de especies por las que la humanidad murió una vez para proteger. La ironía no pasó desapercibida para Stone al darse cuenta de que el Consejo Galáctico intentaba destruir la misma fuerza que había hecho posible su existencia. El almirante Coral observaba con creciente horror sus exhibiciones tácticas al ver cómo las armas de su flota resultaban completamente ineficaces contra las fuerzas humanas. Rayos de energía que deberían haber vaporizado las naves humanas parecían, en cambio, fortalecerlas. Proyectiles cinéticos atravesaban los agujeros humanos como si estuvieran hechos de luz en lugar de materia. Más inquietantes eran los informes de su nave. Comandantes describían naves humanas que parecían existir en múltiples lugares a la vez, librando batallas en diferentes sistemas estelares simultáneamente, manteniendo una coordinación perfecta. Los humanos no solo usaban tecnología avanzada, sino que operaban según leyes físicas que su ciencia no podía explicar. El momento decisivo llegó cuando la voz de Morrison llegó a todos los seres de ambas flotas, trayendo consigo visiones y recuerdos que explicaban la verdadera naturaleza de la humanidad. Los alienígenas vieron con ojos humanos la antigua guerra contra entidades de oscuridad pura que amenazaban con consumir toda la vida en la galaxia. Fueron testigos del sacrificio de innumerables mundos humanos para crear armas capaces de repeler la amenaza cósmica. Las imágenes mostraban a la humanidad en la cúspide de su poder, al mando de flotas de naves vivientes y con tecnologías capaces de transformar la materia y la energía a voluntad. Pero también mostraban el precio de la victoria. Una especie obligada a dispersarse a través del tiempo y el espacio. Sus recuerdos, encerrados en la memoria, y su poder latente hasta el momento en que nuevas amenazas requirieran su intervención. El almirante Sullivan ofreció al Consejo Galáctico una opción que determinaría el futuro de toda la vida en la galaxia: retirar sus flotas y aprender a coexistir con nosotros como iguales, o continuar este ataque feudal y obligarnos a demostrar por qué sus ancestros temían despertar al titán terrestre. No somos sus enemigos a menos que ustedes nos obliguen a serlo. La flota humana comenzó a desplegar todo el potencial de sus capacidades. Mientras las naves destruidas se regeneraban a partir de espuma cuántica y armas, disparaban proyectiles que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Los humanos no luchaban con tecnología superior, sino que manipulaban las fuerzas fundamentales que gobernaban la realidad misma. El Dr. Alex Carter hizo el descubrimiento definitivo que lo explicó todo cuando su análisis genético reveló que el ADN humano no era producto de la evolución natural, sino un medio de almacenamiento para la conciencia comprimida de toda una civilización cósmica. Cada ser humano llevaba en su interior los recuerdos y el conocimiento de seres que una vez guiaron la galaxia a través de su mayor crisis. El despertar no había creado nuevas habilidades en la humanidad, sino que había liberado todo el potencial que siempre había existido en su interior. No se estaban convirtiendo en algo alienígena, sino que recordaban su verdadera naturaleza como guardianes designados del universo. Seres cuyo propósito era proteger en lugar de conquistar. El Consejo Galáctico se enfrentaba a una decisión que resonaría a lo largo de la historia. Podían continuar su ataque contra seres que recordaban un poder que hacía que su tecnología pareciera un juguete. O podían aceptar la protección de una especie que una vez murió para mantener sus mundos a salvo de amenazas inimaginables. El presidente Zdar fue el primero en comprender la verdad sobre la que los antiguos registros habían intentado advertirles. Los humanos no eran una amenaza para la civilización galáctica, sino su protección definitiva. Un gigante dormido que despertaba solo cuando el universo se enfrentaba a peligros demasiado grandes para que una sola especie pudiera manejarlos. La rendición no se produjo por la derrota, sino por el reconocimiento del verdadero propósito de la humanidad.
El Consejo Galáctico retiró sus flotas y reconoció el papel de la humanidad como guardianes de la galaxia. Protectores cuyo poder solo era comparable a su compromiso de preservar la vida en lugar de destruirla. La humanidad ocupó su lugar en el orden cósmico no como conquistadores, sino como pastores, velando por los jóvenes especies y preparándose para el día en que amenazas de más allá del espacio conocido requerirían nuevamente su intervención. El titán terrestre durmió de nuevo, pero por elección propia en lugar de por exilio, listo para despertar cuando el universo necesitara su protección.